Así que en esta hora más bien vamos a hablar del tema enfocándonos en lo que Dios dice sobre nosotros. Nos vamos a enfocar en lo que Dios dice sobre nosotros, no en lo que dice la demás gente, o es más, no inclusive en lo que nosotros decimos sobre nosotros mismos, sino en lo que Dios dice de nosotros, amén, o sobre nosotros. Ok, para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 16. Son algunos versículos bíblicos que vamos a leer, pero es necesario leerlos para poder entender parte de la historia de Gedeón, amén. No voy a tocar toda la historia de Gedeón, porque es bastante. Esto simple y sencillamente es una motivación para que ustedes lean el libro de Jueces. Que lean el libro de Jueces capítulo 6 y el capítulo 7 en sus casas para que conozcan la historia de Gedeón. Hermanos, las historias bíblicas le traen a uno una edificación tremenda. El Espíritu de Dios se mueve de una manera poderosa a través de las historias bíblicas, amén. Así que vamos a leer lo que dice aquí. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Vamos a orar, amén. Así como están, inclinen su rostro. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hemos sido edificados a través de la administración de la alabanza, Señor, y de todo el servicio precedido. También en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te ponemos esta palabra que se va a predicar en tus manos, pidiéndote que tu Santo Espíritu haga lo que tenga que hacer en el corazón de los que estamos aquí presentes y también en el corazón de todas aquellas personas que están mirando este video en esta hora. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú trates de una manera
clara y eficaz como siempre lo hace, Señor, en nuestro corazón. Te pido, Padre, que salgamos de este lugar edificados, que las personas cuando terminan de ver este video queden edificadas, pero también, Señor, te pido que si hay personas enfermas, sea de coronavirus o sea de cualquier otro tipo de enfermedad, yo te pido, Señor, que en lo que dura el transcurso de esta predicación, ahí, Señor, vayas obrando milagros de sanidad en ellos o en ellas, Señor. Que tú sanes, Señor, a personas de cáncer, que sanes a personas del COVID-19, que sanes personas que tienen diabetes, que sanes personas que están en fases terminales, sean estas de cualquier tipo de enfermedad. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos que tú lo estás haciendo y así lo declaro en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Miren, en este capítulo que leímos, hermanos, podemos darnos cuenta que la infidelidad de la nación de Israel trae de nuevo la opresión y el castigo divino a todos sus habitantes, pero todo fue a causa de la pecaminosidad del pueblo de Israel, porque ellos pecaron en contra de Dios. Entonces, debido a eso, a su infidelidad, pues Dios trajo a la nación de Israel opresión, amén. El mismo Dios que anteriormente le había entregado al pueblo de Israel todos sus enemigos en sus manos, ahora la cosa es contraria, debido a la pecaminosidad y la infidelidad de Israel para con Dios. Ahora Israel estaba siendo entregado por Dios mismo en manos de sus enemigos. Estaba siendo entregado en manos de sus enemigos. Entregó a su pueblo por desobediente y pecador en manos de este pueblo sanguinario, de este pueblo abusivo, de este pueblo llamado Madián, amén, donde los madianitas se enseñoreaban con el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía Madián? ¿Qué es lo que hacía con el pueblo de Israel? Pues podemos darnos cuenta aquí a través de la escritura que leímos, hermanos, que ellos saqueaban las cosechas y se llevaban sus animales, que pues eso era lo que hacían los madianitas, y no nomás los madianitas, sino que también se les unían los amalecitas y los demás hijos de Oriente. Eran parte esto que el pueblo de Israel estaba viviendo, esto que el pueblo de Israel estaba experimentando de una manera amarga, de una manera triste, de una manera dolorosa, era parte de la maldición por desobedecer el pacto con Jehová, por desobedecer el pacto que habían hecho con Dios. Estaban sufriendo las consecuencias. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 28 versículo 15, dice de esta manera: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, era una serie de maldiciones que Dios puso como advertencia ahí para los que le desobedecieran, que iban a venir sobre esas naciones, sobre esas personas. Sin embargo, al parecer, pues al pueblo de Israel en ese entonces, en ese tiempo, no le interesó. La Biblia dice de las maldiciones que estaban experimentando el pueblo de israelita. En Deuteronomio capítulo 28 versículo 13 dice: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. ¿Quién se estaba comiendo la cosecha del pueblo de Israel? Un pueblo desconocido, los madianitas, los amalecitas y los demás pueblos de Oriente. Venían y les quitaban el grano, les quitaban la cosecha y se llevaban los animales. Estaban sufriendo las consecuencias de la desobediencia. Y la Biblia también dice en Deuteronomio 28:51, refiriéndose a las mismas maldiciones: y comerán el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Amén. Qué tremendo. Miramos
En este caso, nos miramos este caso muy tremendo. Cómo estaba sufriendo el pueblo de Israel, cómo estaban sufriendo sus habitantes, cómo estaban sufriendo los hombres de esa nación, las mujeres de esa nación, los niños de esa nación, los ancianos de esa nación estaban sufriendo de una manera desmedida, hermanos. ¿Y qué hicieron los israelitas? Pues es obvio que ante tanta penuria, ante tanto sufrimiento, los israelitas se ocultaron en cuevas y en guaridas. Tal fue el efecto de una conciencia culpable que tenían los israelitas, que en vez de clamar a Dios, decidieron mejor huir, esconderse. Siempre que uno trae una conciencia culpable, uno se va a ocultar de Dios. Lo hizo Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que hicieron? Se escondieron de Dios. Inmediatamente, en un tiempo cercano, ya después que le nacieron sus hijos y que un hermano mató a otro, que Caín mató a Abel, Caín siguió el ejemplo de sus padres cuando hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo? Se escondió de Dios. Se escondió de Dios también. Entonces, vemos el ejemplo aquí también en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, en vez de clamar a Dios, en vez de arrepentirse, en vez de enmendar su mala conducta y alinearse con los mandamientos de Dios, ellos prefirieron esconderse, prefirieron ocultarse en cuevas y guaridas debido a su conciencia culpable. Y esa pobreza, hermanos, fue por 7 años. 7 años de constantes invasiones, 7 años de constantes sufrimientos, de constantes saqueos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entonces sí se tuvo que volver a Dios ante el sufrimiento, ante la escasez, ante tantas cosas que estaban experimentando, enfermedades y todo lo demás. Entonces sí se volvieron a Dios, clamaron por socorro a Dios, clamaron por auxilio a Dios, clamaron por misericordia a Dios. En Jueces capítulo 6, versículo 6 dice la Biblia: desde la pobreza de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hasta entonces clamaron a Jehová, ya que estaban inmersos en la pobreza, en la escasez, que sufrían hambres, que no tenían ni qué comer. Y en medio de ese caso, Dios llama a un hombre llamado Gedeón. Dios se le llama a un hombre llamado Gedeón. No voy a hablar de todos los pormenores de esta historia porque le digo, es demasiada amplia. Aquí hay como para estar predicando todo el año de la historia de Gedeón. Yo les digo, mejor que ustedes lean en su casa el libro de Jueces capítulo 6, capítulo 6 y capítulo 7, para que conozcan bien la historia de Gedeón. Y en medio de ese caso, Dios llamó a Gedeón para usarlo en la liberación de su pueblo. Pero imagínense en las condiciones como estaba Gedeón, atemorizado, porque también huía a esconderse en las peñas, también hacía todo lo que el pueblo hacía. De manera que Gedeón no miró como un privilegio, sino más bien como una carga cuando Dios le habló. Y claro que podemos hacer mucho énfasis, ¿no?, de todo esto, de lo que de la historia de Gedeón. Pero como le digo, vamos a abarcar así nomás a grandes rasgos, amén. Mejor vamos a ver a través de este mensaje, hermanos, solamente vamos a analizar las excusas que Gedeón le puso a Dios para tratar de evitar llevar a cabo la encomienda que Dios le estaba dando. Y la primera excusa que Gedeón le puso a Dios para tratar de evitar llevar a cabo la encomienda que Dios le estaba dando fue sus limitaciones. Gedeón se consideraba un hombre muy limitado, se consideraba un hombre súper limitado. La Biblia dice en Jueces capítulo 6, versículo 15, dice de esta manera: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Ahí le subrayé de amarillo y con una raya para que se den cuenta lo que dijo ahí. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre.
Gedeón, hermanos, tenía una visión limitada. Gedeón tenía una visión muy limitada, la verdad que súper limitada. Pero aunque la visión estaba muy limitada de Gedeón, estaba comprometida con ella. Hay personas que en realidad tienen una capacidad tremenda en las manos de Dios, pero tienen una capacidad muy limitada, una visión muy limitada. Una visión demasiado limitada tienen muchas personas. El reto de Gedeón era obtener comida para su familia. Ese era el reto de Gedeón, simple y sencillamente estar trabajando y obtener comida para su familia. Aún a pesar de que había pues unos invasores hostiles, estaba prácticamente haciendo todo lo que él podía en esta visión limitada que tenía, amén. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, también al igual que Gedeón, tenemos una visión muy limitada. Nuestra visión simple y sencillamente, nosotros vivimos simple y sencillamente para cubrir los biles, o sea, los gastos. Vivimos simple y sencillamente para trabajar, vivimos simple y sencillamente para eso. Mucha gente vive para trabajar, no trabaja para vivir. Entonces tenemos una visión realmente limitada. Y así era Gedeón, hermanos. Gedeón tenía una visión limitada, pero estaba comprometido con ella. Y también todos nosotros estamos comprometidos con esa visión limitada que nosotros tenemos, que nomás consiste en eso que les acabo de mencionar. Pero a pesar de esas condiciones, Gedeón era un hombre de recursos, aunque tenía una visión limitada, que nada más consistía en poder alimentar a su familia, en poder vivir al día. A pesar de eso, Gedeón era un hombre de recursos. Era un hombre de recursos. ¿Por qué razón? Porque dio al lugar donde él sacudía el trigo. Porque antes antes de que los madianitas invadieran al pueblo de Israel, antes que cometieran arbitrariedades en contra de la nación de Israel, entonces las personas agarraban el trigo, o sea, cuando lo trillaban, lo aventaban para arriba y el tamo, no sé cómo le dirán a eso. ¿Sí le dicen, verdad? Ok, sí, entonces eso volaba y ya la semilla caía limpia. Pero no podían hacer eso ya porque si hacían eso, lo tenían que hacer en un lugar, en una colina donde corriera el aire, pues, y se llevara el polvo, se llevara la basurita. Pero si ellos se ponían a hacer eso en una colina o algo, a distancia los iban a ver los madianitas, iban a ir con ellos y hacia donde estaban ellos y los iban a saquear. De manera que a pesar de estas condiciones, Gedeón era un hombre de recursos, porque dio al lagar. Ustedes pueden decir ¿qué era lagar? ¿Qué significa eso? Era un hoyo que hacían donde en una roca o en algo, en un lugar altito, y le hacían un hoyo abajo, lo tapaban y entonces ahí echaban el producto de la vid, o sea, las uvas, y las personas con los pies descalzos ahí los aplastaban, ¿no? Ahí se iba la tierrita de los pies, una que otra uña o algo, ¿no? Entonces, pero de ahí salía el jugo de la uva y de ahí hacían el vino. Y de manera que este hombre lo que hacía, pues se metía a lagar, que no era para eso, él estaba dando otro uso. Y ahí de alguna manera u otra se las ingeniaba para limpiar el trigo, amén. Para limpiar el trigo, de manera que le dio un doble propósito al convertirlo en un piso hundido para trillar el trigo. Aunque carecía de ventilación para soplar el tamo de esto, pero al menos estaba oculto de los medianitas, por lo menos podía esconder un poco de trigo. Entonces Gedeón, hermanos, Gedeón temió a sus propias limitaciones. Él creía que sus propias limitaciones no iban a permitir que Dios actuara en él. Imagínense Gedeón cuando estaba posiblemente atemorizado. Y la Biblia dice que cuando se le apareció el ángel de Jehová, él tuvo miedo. ¿Por qué razón la persona puede tener miedo cuando se le aparece un ángel, cuando se le aparece, en este caso, el ángel de Jehová, que no es otro más que nuestro Señor Jesucristo?
Porque según la ley, quien mirara a Jehová prácticamente iba a ser hombre muerto. Por eso es que este hombre se atemorizó. Pero aparte, ya cuando el ángel de Jehová lo calmó, que le dijo que no le iba a pasar nada, que no iba a morir. Entonces, y que le dijo, varón esforzado y valiente, Gedeón había dicho, pues ¿a quién se refiere el Señor? ¿A quién se refiere? ¿Por qué me está tratando de un varón esforzado y valiente si yo estoy atemorizado, si yo huyo igual que las demás personas, si yo soy como un ratón ahí que me meto en una cueva para esconderme? ¿Por qué me está tratando de un varón valiente y esforzado? Lo que no sabía Gedeón es que él estaba forjando un carácter, que en esa visión limitada que él estaba llevando a cabo, ahí no se había dado cuenta, pero él estaba forjando un carácter. Él tenía creatividad y tenía un carácter, y ahora Dios lo estaba viendo cómo él podía llegar a ser en sus manos. Pero Gedeón se estaba viendo conforme a las circunstancias, pero Dios le estaba hablando como él ya lo estaba mirando en un futuro en sus manos. Y Dios así nos mira a cada uno de nosotros. Nosotros nos consideramos muy limitados, nosotros nos consideramos con muchas limitaciones. Pero Dios no nos mira así. Dios nos mira con el potencial que nosotros tenemos, hermanos. Miren, Dios desafió a Gedeón para que fuera unos pasos más allá de sus propios límites. Nosotros no queremos avanzar más de nuestros propios límites. Tenemos miedo a avanzar más allá de nuestros propios límites. Dios siempre nos está retando, al igual que a Gedeón, que vayamos más allá de nuestros propios límites, que demos unos pasos más allá de nuestros propios límites, a lo desconocido. Pero lamentablemente, hermanos, a nosotros nos da miedo lo desconocido, porque son terrenos que no hemos explorado. No sabemos qué nos depara el destino allá, no sabemos qué retos vamos a enfrentar, y no queremos dar pasos más allá de nuestros propios límites. Pero eso que nosotros vamos a caminar ya es conocido para Dios. Ya es conocido para Dios. Por eso es que Dios nos está retando, amén. Nos está retando, nos está desafiando para que demos pasos más allá de nuestros propios límites. ¿Cuál es el límite, hermanos, que ustedes tienen, que tenemos como padres? ¿Cuál es el límite que tenemos como hijos? ¿Cuál es el límite que tenemos para servirle al Señor? ¿Cuál es el límite que nosotros nos estamos poniendo en nuestra mente para tener una mente empresarial, para hasta cierto punto tener beneficios económicos? O sea, muchas veces nosotros estamos realmente amolados por los límites que nosotros mismos tenemos, los límites mentales, hermanos. Y Gedeón, aunque rima, no es el mismo personaje, ¿no? Gedeón, así estaba, de esa manera. Miren, ¿qué fue lo que hizo aquí este hombre, Gedeón? Le recordó las limitaciones a Dios. Le dijo las limitaciones que tenía a Dios. Pero miren, recordarle a Dios nuestras limitaciones solo implica que le estamos diciendo a Dios que Él no sabe todo acerca de nosotros. Cuando Dios nos está llamando a nosotros, nos está retando para hacer algo, y uno le dice: Señor, pero mira, yo estoy bien carente de esto. Te equivocaste de persona, te equivocaste de mono, yo no soy esa persona. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo? Yo le estoy diciendo a Dios que Él no sabe todo acerca de mí. Dios, es que tú no sabes todo acerca de mí. Tú te equivocaste de mí. ¿Cómo es que me estás llamando a mí? ¿Cómo es que me estás retando a mí? O sea, le estoy diciendo a Dios en pocas palabras que Él no sabe de todo acerca de mí, que ha cometido un error al evaluar mi carácter. Imagínense, le estamos diciendo a Dios que es todopoderoso, que Él se equivocó. En vez de aceptar humildemente lo que Él quiere que hagamos, que permitamos que Él nos quiera usar como a Él le plazca. Entonces, la segunda excusa
que Gedeón le puso a Dios para tratar de evitar llevar a cabo la encomienda que Dios le estaba dando fue la formación que tuvo en su hogar. Fue la formación que tuvo en su hogar, amén. Vamos a ver otra vez la cita bíblica de Jueces capítulo 6, versículo 15. Ahora se la subrayé en otra parte. Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jueces 6:5. Miren, posiblemente nosotros tuvimos una formación para el arrastre, ¿no? En nuestro hogar, ¿no? Yo a veces veo, cuando llego principalmente aquí a tiendas donde van los hispanos, principalmente donde van los hispanos, ¿no? Veo que la gente deja el basurero ahí tirado, que deja el carrito donde quiera, aunque donde está el lugar donde uno va a acomodar el carrito, puede estar, o sea, a unos cuantos pies de ahí, de donde va y deja el carrito, donde tiene uno estacionado el carro, y las personas dejan ahí el carrito. No se toman la molestia de ir y dejar el carrito donde debe de ir. ¿Por qué razón? Es la formación que tuvieron. Es la formación. Aún incluso en las iglesias la gente agarra la basura y la tira en el piso. No recoge ni siquiera la misma basura que las personas, que ellas mismas hacen. ¿Por qué razón? Porque es la formación que tuvieron en el hogar. No se les inculcó ese tipo de valores, pero muchas veces la formación que uno tiene en el hogar también es una formación pesimista. A veces hay personas que todo cuestionan, que por ejemplo, que si a veces el hijo sale medio emprendedor y si el padre o la madre es media pesimista, no hombre, pero si haces eso, fíjate que te va a salir mal y que esto y que el otro. Y así va uno creciendo, va creciendo con esa mentalidad de ser una persona pesimista. Entonces la formación que tuvimos en nuestro hogar es mala, a veces es mala. Yo a veces me he dado cuenta, por ejemplo, de que veo mucha gente que va a la iglesia. Y la gente siempre tiende a criticar al líder, siempre tiende a criticar al pastor, siempre tiende a criticar a las personas que están ahí sirviendo. Y me refiero que son jóvenes, no me refiero a gente vieja, ¿no? Porque la gente vieja como que tiene mi edad. Es muy difícil de cambiar, solamente un milagro de Dios, amén. Porque entre más viejo sea uno, más testarudo es para cambiar las cosas. Y el joven es hasta cierto punto más flexible para cambiar. Es más flexible, o sea, es más noble pues que una persona vieja. Entonces, pero a veces veo jóvenes que están así pues con esa tendencia y digo yo, pues, ¿por qué será así? Pero resulta que en su hogar desde niños escucharon eso. Desde niños escucharon eso. Yo he escuchado hijos de pastores que creen que el pastorado es una desgracia, que el pastorado es una calamidad, que el pastorado es un sinónimo de carencias, es un sinónimo de problemas, esto y lo otro. Pero ¿por qué razón actúan así los hijos de los pastores? Porque siempre escucharon a los pastores criticar a los miembros, criticar a las personas, mira que este hermano, que el otro y que aquello. Y los hijos de los pastores pues crecen con ese criterio, pues es la formación que traen. Entonces, Gedeón, hermanos, Gedeón también tenía una mala formación. O sea, ¿por qué razón tenía una mala formación Gedeón? Porque el pueblo de Israel, aunque había sido un pueblo que adoraba y glorificaba el nombre del Señor, se había apartado del Señor. Ahora su padre tenía un altar a un dios pagano. Ahora su padre adoraba a un dios pagano. De manera que toda la formación que tuvo Gedeón fue una formación distorsionada. Y todo eso le afectaba. Nosotros indudablemente cuando venimos al camino del Señor trajimos una formación, hermanos, distorsionada, que nos va doliendo, nos va causando mucho esfuerzo salir de ella. Si en mi caso
Si en mi caso como pastor, a mí me cuesta salir de ciertas cosas, de ciertas áreas, por la formación que tuve como pastor, como formación que tuve como pastor. Y estoy ahorita en la era tecnológica, estoy ahorita en la era donde se usa el teléfono inteligente, que no es otra cosa más que una microcomputadora que uno trae ahí, donde se usa tantas cosas, donde todo se hace por vía satélite y se mira casi en cuestión de segundos de un continente a otro. Imagínese un viejo así como yo que creció jugando montado en un carrizo ahí que le ponía cualquier cosa arriba y que se imaginaba que era un caballo, o con carritos que apenas tenían ruedas, o jugando a las canicas, al tacón, o sea, con ese tipo de cosas. De repente mirarme en una nueva era, en otro país, otro idioma, otra gente. O sea, ha sido un cambio muy drástico para mí y para mi esposa. Quizás para mis hijos no los han sido porque pues ellos crecieron aquí en este país, pero para mí como pastor, para una persona así como yo, ha sido difícil. ¿Y qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tenía que hacer? Encajonarme en la vieja guardia y seguir así, o tratar de irme metiendo en la nueva ola, ¿no? Irme metiendo en la nueva ola. Algunos me han dicho, lo único que no has cambiado nomás es tu forma de vestir, me dicen. Cambia tu forma de vestir. Le digo, pues que no me siento cómodo si me visto de otra manera. Yo no tengo ningún problema si una persona predica greñudo, predica en chores bermudas o haga lo que yo me edifico escuchándolo ahí, pero yo sí me siento mal en lo personal. ¿Por qué razón? Porque es mi formación, pues es mi manera de ser y eso no afecta en nada. La corbata, la camisola de vestir, eso no trae unción, no trae nada, simple y sencillamente es la identidad de cada quien, ¿no? de cómo vestir. Entonces, hermanos, la formación que tuvimos en nuestro hogar, si fue mala, ya pasó a la historia, amén. Si yo tuve una formación mala en mi hogar, que sí la tuve, muy mala la formación que tuve en mi hogar, pero ya sin llorar, ¿no? Dicen los que juegan fútbol, ¿no? Unos narradores ahí, cuando le pegan un patadón a uno y lo tumban y se está doliendo, le dice el narrador ahí, ¿cómo se llama el que narra los partidos? ¿El qué? Pues un narrador, ¿no? Dice, sin llorar, levántese. Me gusta escucharlo, ¿no? Y entonces, pues si ya tuvimos una formación nosotros mala en nuestro hogar, ya pasó. Estamos en Cristo, ya no hay que llorar, hombre, hay que levantarnos. Esa formación ya pasó, amén, ya pasó a la historia. En Cristo tenemos una nueva formación. En Cristo somos personas diferentes, amén. Dios, hermanos, va a trabajar con la gente que está dispuesta. Dios va a trabajar con la gente que está dispuesta. Dios nos utiliza a pesar de nuestras limitaciones y fracasos. Imagínense, yo cuando vine a las plantas del Señor, venía lleno de fracasos, venía lleno de limitaciones. Una persona que ni siquiera terminó, la primaria, que tuve que terminarla en INEA para recibir mi certificado escolar, que tuve que terminar en la escuela para adultos la secundaria, y de ahí en adelante me fui obteniendo pues más educación. Pues aquí estamos, estudié computación, estudié cómo reparar computadoras, cómo construir páginas web, tantas cosas. Lo único que no puedo aprender es el inglés aquí. Pero uno, hermanos, no se excusa estar lleno de limitaciones para servirle al Señor. A veces uno le dice a las personas, oye, ponte bien con el Señor, hombre, métete con el Señor para que nos ayudes a ministrar ahí en la iglesia. No, pero es que yo no sé esto, hombre, yo no sé lo otro, no es mi llamado. Unas limitaciones tremendas que las personas ponen como excusa. Pues anoche tuve un sueño muy bonito, ¿no? Y yo no soy de las personas que se creen mucho de los sueños, porque muchas veces uno come mucho y pues tiene pesadillas, o se acuesta con hambre y sueña que está comiendo un pollo o algo, ¿no? Pero anoche tuve un sueño tan bonito que cuando desperté
Dije, híjole, me hubiera gustado seguir estando dormido todavía. Soñé que esta iglesia estaba llena, o era de otro lugar, ¿no? Que tenía unas personas que me ayudaban allá atrás completamente, que yo nomás llegaba y predicaba, que yo nomás me metía en el ayuno, en la oración, en estudiar la palabra del Señor, en estar hablando. O sea que todo estaba caminando en viento en popa. Y dije, wow, qué suave está eso. Ya cuando desperté, pues miré la amarga realidad. Pero todo tiene su tiempo, amén. Todo tiene su tiempo. Miren, somos poquitos nosotros, pero pues le estamos echando ganas, ¿no? Y yo me gozo porque cada uno de ustedes pues está haciendo lo que puede, amén. Tercera excusa que Gedeón le puso a Dios para tratar de evitar llevar a cabo la encomienda que Dios le estaba dando fue lo insignificante que él se sentía. A veces no se ha sentido insignificante, hermano, en alguna etapa de su vida. Miren, vamos a leer Jueces capítulo 6, versículo 15, lo que dice ahí. Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Tercera excusa que miramos de Gedeón aquí, ¿no? En este versículo bíblico. Amén. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Amén. Ok, Gedeón, hermanos, se sentía insignificante. Hay personas a veces a uno que lo tratan de hacerse sentir a uno insignificante, ¿no? A veces nuestra propia familia, a veces son compañeros de trabajo, a veces son personas desconocidas. Por alguna razón u otra aquí Gedeón se sentía insignificante. ¿Y cuál era su excusa? Pertenecía a la tribu más pequeña. Pertenecía a la tribu más pequeña. A mí cuando me preguntan, ¿de dónde eres? No, pues yo soy del campo 29. ¿Y dónde queda eso, el campo 29? Pues está Ciudad Obregón, está Vacuna, está esto, y de ahí soy. Del campo 29, del campo 28, de ahí soy. Y yo le he preguntado a otras personas. Por ejemplo, una vez le pregunté a una persona, ¿de dónde eres? No, pues soy de tal ciudad, dice. Soy de Navojoa, me dice. Soy de Navojoa, Sonora. Fíjate, pues fíjate, yo conozco Navojoa, mi esposa y yo, y una hija que tenemos, la maíz estaba chiquita en ese entonces. Pastoreamos ahí un pueblito que se llama el Melchor Ocampo, le digo. Y ya me dice la persona, fíjese, hermano, que yo soy del pueblito que está enseguida. Pues no me dices que eres de Navojoa, pues, le digo. ¿Por qué razón? Porque miran el pueblito muy insignificante, pues. Les da vergüenza decir, soy de tal pueblito. Sí. Como referencia, sí se les puede uno decir eso como referencia. Bueno, pues mira, soy del Melchor Ocampo. El Melchor Ocampo está cerquita de Navojoa ahí. Entonces, pero en este caso en Manasés, hermanos, Manasés se sentía insignificante porque pertenecía a la tribu más pequeña y era el menor de su casa. O sea, tenía muchos hermanos y él era el menor, ¿no? Y seguramente ya lo tenían bien traumado a Gedeón. Seguramente todos le pegaban, ¿no? Seguramente todos los mandaban, oye, mira, aliviánate, trae esto, trae lo otro. Así como mi hija tenía a mi hijo, pues cuando estaba más chiquito lo tenía bien traumado, mandándolo esto y lo otro. Ahora pues ya creció, ya no. Pero me imagino que así haber sido el caso de Gedeón, de manera pues que estaba con muchas limitaciones, ¿sabes? Se sentía muy insignificante. Y muchas personas también se sienten insignificantes aquí. Bueno, es que estamos en Estados Unidos y yo no sé hablar inglés, yo no sé hacer esto, pues, ¿qué tiene? Estoy aquí
Y fíjense los carrazos que están ahí parqueados aquí alrededor de la iglesia. Y yo la carcancha que traigo, el carro que traigo. Se sienten insignificantes. Ven a otro joven que pasa por ahí, trae esos tenis Jordan, no de esos tenis de marca. Y lo dice, híjole, yo los que traigo esos que son chinos, imitación, y se sienten insignificantes, hermano. Se sienten insignificantes. Entonces, ¿pero por qué razón? Porque ellos se consideran que tienen valía por lo que traen puestos, que tienen valía por las posesiones que tienen, y uno no tiene valía por eso, tiene uno valía por lo que realmente es en Dios. Miren, Gedeón no comprendía cómo Dios podía hacer algo con él, si se consideraba insignificante. Y muchas veces nosotros también en el camino del Señor, uno piensa, yo soy un insignificante, ¿cómo Dios va a poder hacer algo conmigo? ¿Cómo Dios va a poder hacer algo conmigo? Sin embargo, en Jueces capítulo 6, versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Quizás este sea tu caso, te sientas sin importancia como Gedeón, pero Dios te está hablando en esta hora, en este momento, amén. Porque Él quiere que sepas que no estás solo. Él está contigo y verás grandes victorias en su mano. Él va a hacer un milagro creativo en ti. Él va a hacer algún tipo de milagro. Dios está contigo y Él siempre te va a respaldar. Pero debemos de vivir de la manera como Dios nos mira. A mí qué me importa cómo me mire el vecino, qué me importa cómo me mire la gente, qué me importa cómo me vean los gringos, qué me importa cómo me vea medio mundo. Es más, no debe ni de importarme como yo mismo me miro, debe de importarme como Dios me mira. Eso es lo que realmente cuenta, amén, no lo que dice el mundo. Gedeón creyó y obedeció a Dios. Y Dios a través de él liberó al pueblo de Israel de sus enemigos. Por eso les digo que vean la historia, lean la historia de Gedeón. Gedeón en las manos de Dios liberó al pueblo de los enemigos, quitó la idolatría de su pueblo. Dios hizo grandes cosas a través de él. Y Gedeón llegó a ser el quinto juez de Israel. Y no nomás eso, sino que también es miembro del Salón de la Fe en Hebreos 11. Uno puede leer el capítulo 11 de Hebreos, donde habla de los héroes de la fe, y ahí está plasmado el nombre de Gedeón. ¿Cuándo se iba a imaginar un hombre traumado? Un hombre que se crió en un contexto familiar distorsionado. Un hombre que tenía una visión limitada. ¿Cuándo iba a creer este hombre que iba a llegar a ser el quinto juez de Israel, que iba a ser miembro del Salón de la Fe en Hebreos 11, que iba a ser el libertador en las manos de Dios de su pueblo? Algo maravilloso. Si en esta hora decidimos vivir de la manera como Dios nos mira, hermanos, y no como el mundo o nosotros nos miramos, no habrá limitaciones en nosotros, ni formación o trasfondo familiar negativo que hayamos tenido, ni tampoco nos consideraremos personas insignificantes para cumplir con la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque podemos pensar, o personas que nos están mirando pueden pensar, pues sí, pero es que tener fracasos antes de ser cristianos, pues está bien, pasa. Pero ya siendo cristiano, pues y teniendo fracasos, aún así Dios puede levantarte. Aún así Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. Simple y sencillamente, pues necesitas alinearte con Dios, así como Gedeón se alineó con él, así. Que vamos a orar en esta hora, amén, vamos a orar. Y dígale al Señor que no quiere tener limitaciones, que no quiere tener limitaciones de ningún tipo, que quiere servirle a Él conforme Él se lo esté pidiendo. ¿Quién sabe si alguno de ustedes vaya a ser un gran libertador, como lo fue Gedeón? Ustedes pueden decir, pero ¿libertador de qué? Bueno, ahorita estamos aquí en un ambiente más o menos, pero ¿quién nos asegura que íbamos a vivir una pandemia de este tipo?
que iba a paralizar la economía en todo el globo terráqueo a nivel mundial, que iba a paralizar tantas cosas que a nosotros nos gustan. ¿Quién nos asegura que todo el tiempo vaya a estar así? ¿Quién nos asegura que el día de mañana no estemos viviendo un caos? ¿Y quién les asegura que Dios no va a necesitar gente con carácter, gente valiente, gente que esté dispuesta a ofrendar su vida por su causa? Entonces quizás ustedes sean alguno de ellos. Quizás ustedes vayan a ser alguno de ellos más para adelante, amén. Y no soy pesimista, o sea, dejo a echar a volar mi imaginación nomás, ¿no? Y como pueda que sí, pueda que no. Así que vamos a orar.